Bien, buenas tardes a todos mis alumnos y alumnas de quinto básico. Soy la profesora Valentina Basso y a continuación les voy a explicar en qué consiste la guía número 5, que es de preparación para la prueba de unidad 1. ¿Sí? El objetivo de esta guía es analizar las características de personajes en un relato, ¿ok? Que ha sido lo que hemos visto a lo largo de esta unidad. Los indicadores de evaluación son lo que voy a evaluar y en cada guía que ustedes fueron realizando, ¿sí?, se evaluaron los siguientes indicadores que deben tener en cuenta. ¿Okay? Por ejemplo, identifica en la guía 1 características psicológicas de personajes, describe a personajes a partir de lo que hacen, dicen o dicen de ellos, ¿sí?, que eso lo vimos en las clases. Luego en la guía número 2 infiere características de personajes a partir de sus motivaciones, explica la actitud de personajes a partir de cómo reaccionan frente a lo que le ocurre. Por ejemplo, en este caso, la reacción de la señora Rata, por ejemplo, cuando recibe críticas o cuando ayuda al pueblo, ¿ya? Y acá de Malditas Matemáticas también de los personajes, cómo era cada personaje, ¿ya? En la 3 tuvieron que dibujar, ¿cierto?, el capítulo de Malditas Matemáticas que más les gustaba y fundamentar por qué, ¿ya? Es importante que cada vez que ustedes hablen acerca de características de un personaje, ustedes lo hagan con fundamento, ¿sí?, con hechos del texto. Ahí después vamos a ahondar más en ese punto. Y en la guía 4, ¿cierto?, que era de Charlie y la fábrica de chocolates, acerca de sinónimos, la idea era que pudieran describir características de personajes en un relato utilizando adjetivos calificativos, ¿ok? Y relacionar los adjetivos calificativos con sinónimos para ampliar su vocabulario, ¿ya? Eso era lo que debían hacer en esa guía. Cabe destacar que todos estos objetivos los trabajamos ya en las guías, ¿sí? Por lo tanto, ese es el material que ustedes van a tener para esta prueba, ¿ya? Además, les recomiendo revisar el video Lenguaje Quinto Básico, ¿cierto?, que clase de características de personajes, que está en el canal de YouTube Segundo Ciclo Semar, en el que explico los contenidos que les menciono acá arriba, ¿ya? En esa clase también aparecen estos textos que los invito a leerlos, a repasarlos, que habla sobre cómo los personajes, ¿cierto?, se presentan en el relato y las características de estos, ¿ya? Luego hay un esquema que también aparece en esa clase del video y es importante que se fijen principalmente en las características psicológicas, porque eso es lo que va a medir la evaluación, ¿ya? Y ahora a continuación les puse un ejercicio para ejercitar, ¿sí? Esta actividad realícenla en su cuaderno, ¿ya? Ponen guía 5 y realizan la actividad con los dos personajes que les voy a pedir, ¿ok? Dice: escoge a dos personajes de películas que hayas visto y que te parezcan interesantes sus características psicológicas, ¿ok? A ver, acá voy a hacer quiero aclarar algo. Si, por ejemplo, no te gusta ver películas y hay algún personaje de libros, o por ejemplo de algún libro que te guste mucho, de alguna novela gráfica, un cómic, también puedes escogerlo, ¿ya? Por ejemplo, yo escogí a Shrek y por lo tanto tú debes escoger a otros dos distintos, ¿ya? Esto es lo que tú tienes que hacer, completar la tablita con dos personajes diferentes. De la siguiente manera, yo puse este ejemplo. Yo puse Shrek, ¿cierto? Característica psicológica principal, yo puse que era gruñón. Esta actividad la realizamos en el cuaderno, así que la pueden revisar, ¿ya? Gruñón es un adjetivo calificativo, ¿ya? Y es una característica psicológica. Luego tienes que mencionar 3 sinónimos para esa característica que se relaciona con la guía 4. Yo puse que gruñón, busqué ciertos sinónimos y me pareció que era enojón, malhumorado y rezongón, ¿ya? Es importante siempre manejar más de una característica psicológica, ¿sí? Y lo importante es que fundamentes con hechos de su actitud. ¿Por qué dices que este personaje es así? ¿Ya? Entonces yo puse Shrek es gruñón porque cada vez que el burro le habla, él le responde de mala manera. Le dice: ya cállate, burro. Pues dice que el burro habla mucho. El gritarle al burro y lo que le dice me hace inferir, atención, o interpretar que Shrek pierde el control y que se enoja con facilidad. Por lo tanto, Shrek es gruñón. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Entonces acá hay fundamentos de lo que ocurre, cuando hace esto, cuando le dice esto, cuando se expresa de esta manera, cuando ocurre tal cosa, yo concluyo esto, ¿ya? Es importante
es fundamental que ustedes se fijen bien en eso, ¿ya? Porque en la prueba van a aparecer cierta parte en que va a poner, por ejemplo, la característica psicológica y la evidencia del texto, ¿ya? Esa es la actividad que tienen que hacer. Si tienen cualquier duda o consulta, no duden en preguntarme al correo, en el horario que acá les puse, y repasen con las guías que tienen, las guías anteriores, y con eso van a estar más que preparados y preparadas para la prueba. Eso, un saludo y no duden en consultarme cualquier duda.